¿qué tal? Hoy tenemos un hermoso tiempo para prepararnos. De hecho, hoy vamos a hablar de cómo equiparnos para ser productivos. Y esto es algo muy importante. Vamos a enfocar este mensaje en Mateo capítulo 25, verso 14 al verso 30. Eh, Muchas de las veces no nos damos tiempo para capacitarnos, para crecer, para estudiar, para leer. A veces el tiempo que dedicamos es muy poco. Creo que podríamos leer prácticamente 2 o 3 libros por semana sin invertir mucho tiempo. Creo que tal vez un buen desafío sería que leyéramos un libro al día, pero a veces si reconocemos que por las actividades que tenemos y a veces los traslados que hacemos es diferente o es difícil, al menos que sean audiolibros. Pero, ¿sabes? Tenemos oportunidad para planear nuestro día, para planear nuestra capacitación y de eso se trata, porque entre más leamos, entre más nos capacitemos, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de actuar, de hecho las cosas que hagamos van a ser con mayor eficacia y eficiencia. Y de eso se trata. Dios mismo y su palabra nos equipan para ser productivos, para ser mejor. De hecho, uno de las mensajes más importantes de Jesús, que se le llama el Sermón del Monte, habla acerca de los pacificadores, es decir, alguien que produce paz, alguien que provoca la paz, alguien que hace algo porque haya paz en este mundo. Bueno, pensamos cómo tú y yo podemos ser más productivos. Dice Pablo a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, verso 22, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no como sirviendo al ojo, como a los que tienen o quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Esta es una invitación clara para ser productivos, para trabajar más, para esforzarnos. La verdad, a veces hacemos las cosas de una mejor manera cuando es para nuestra familia, tal vez cuando es para alguien a quien amamos, alguien a quien conocemos, alguien con quien queremos quedar bien, pero la intención es que trabajemos de una mejor manera, con un mayor énfasis y que sigamos adelante con lo que tenemos que hacer, pero de una manera más eficaz y eficiente, como decíamos al principio de esta plática. Una inversión práctica de ser productivos es cuando nos preparamos para hacer mejor las cosas, cuando nos enfocamos y dedicamos un tiempo específico para poder hacerlo. ¿Sabes? Hace muchos años, en la destrucción de un país, parte del Japón fue destrozado con una bomba allí en Hiroshima y Nagasaki. Y esta bomba acabó con una ciudad. Y esta ciudad fue reconstruida y ahí se empezó a trabajar esas normas de calidad que hasta el día de hoy nos han ayudado en un proceso de mejorar la calidad incluso en las cosas que se producen o que se venden o que se hacen en cualquier ente económico o en cualquier ente de cualquier índole. Tenemos que tener una gestión de calidad en el trabajo, en la familia, en el deporte, en todo lo que hagamos. De hecho, es la escritura que todo lo que hagamos debe ser como si fuera para Dios. Es una invitación a elevar nuestros estándares en todo lo que hacemos. Dios nos da dones, talentos, diversas capacidades para usarlas y hoy hablaremos de un tema que nos compete a todos. Porque el que estemos mayor capacitados, mayor equipados, vamos a ser más productivos. Y la invitación del día de hoy es que seamos productivos con lo que tenemos. Con lo que tenemos, ¿sabes? Queremos tener más cosas, más tiempo, queremos jubilarnos para ser productivos, queremos regresar al tiempo y ser jóvenes y fuertes, no sé. Seamos productivos con lo que tenemos. Vayamos pues a la escritura del verso 14 al verso 15, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2 y a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Bueno, Dios nos habla de muchas maneras. Pero cuando nos habla y nos da un llamado específico, nos da un propósito, tú y yo tenemos que obedecer y hacer caso. Pero en realidad cuando ese primer amor que tenemos con el Señor, podemos admirar a la gente que canta en un lugar, en el templo, a aquellos que predican, a los diáconos, no sé. Podemos desear incluso tener sus talentos. A mí me gustaría cantar como mucha gente canta, pero, ¿sabes?
Tal vez nuestro don es otro. Yo le digo a la gente que yo canto como Narciso, feo pero macizo, en tono de do, ¿no? Donde nadie me escuche. Bueno, hay maneras diferentes de usar lo que tenemos para contar las buenas nuevas de salvación. Por supuesto, el que lo hagamos musicalmente es muy agradable al oído y también llama la atención. Pero sabes, Dios nos hizo de diferentes maneras y quiere que con los dones que hemos recibido los podamos ministrar hacia otras personas. Nos equipa con dones y talentos. En realidad la palabra don quiere decir un regalo. Sabes, hace algunos años estaba en una reunión donde alguien se puso en pie para dar acción de gracias porque alguien había llegado a su iglesia después de que estaba pensando quitarse la vida. Y era porque alguien estaba predicando en las vías del metro. Alguien estaba predicando en los vagones, más bien, del metro. Y esta persona, aunque no levantó la mano para recibir folleto, aunque no levantó la mano para tomar decisión, para recibir a Dios en su corazón, se fue meditando durante el camino. Y sabes, cuando llegó a la última estación, en lugar de aventarse a las vías, porque eso es lo que estaba planeando él, salió de allí y vio una iglesia y se metió en ella. Esta persona que tal vez ya no tenía esperanza, escuchó un mensaje de salvación. Tal vez no hizo físicamente nada, no oró en ese momento, pero sabes, hubo un cambio en su vida cuando vio en la pared Iglesia Bautista Roca de Salvación. Entró inmediatamente, platicó con el pastor, lo atendió y sabes, su vida fue cambiada y transformada. Probablemente tengamos poco tiempo para hablar con la gente. Sin duda alguna, en las estaciones del metro hay poco tiempo para compartir sin que se baje la persona en la siguiente estación. Pero, ¿sabes? Dios quiere utilizar tus dones y tus talentos. No sé si seas bueno para cantar, para sonreír, para servir, para limpiar, para hablar, para ser amigos, para practicar algún deporte, pero Dios quiere utilizar nuestros dones y nuestros talentos, nuestras capacidades. De hecho, hace rato recordamos parafraseadamente la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos pide a cada uno de nosotros que pongamos en servicio de los demás, de la comunidad, de nuestro oikos, de nuestro círculo de influencia, por la misma gracia que hemos recibido. Porque en realidad tú y yo no merecemos cantar bien, hablar bien, ser buenos, tener capacidades. Todo lo que tenemos y lo que somos le pertenece a Dios. Tenemos que ponerlo a su servicio y esto da propósito y sentido a nuestra vida. En este pasaje de Mateo, un hombre fue quien recibió y quien dio algunas cosas. De hecho, podemos ver cómo uno de estos hombres representa a Dios y los siervos a cada uno de nosotros. Y en realidad no hay excusa para no ser productivos, porque no importa cuántos dones o talentos o cuáles son los dones y talentos que Dios te dio, es qué estás haciendo con ellos. Es una invitación a dejar la pereza, el temor, los pretextos a un lado, un desafío a servir. ¿Sabes? No importa cuánto tenemos, lo que importa es cuánto estamos dispuestos y si queremos ser utilizados por Dios. Porque si en realidad sabemos que Dios quiere utilizar tu vida y mi vida, o incluso a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo, y el cuerpo tiene que funcionar, el pie, la mano. Bueno, lo importante es con qué intensidad y dedicación estamos sirviendo. Dios nos invita a ti y a mí a que seamos productivos. Y qué mejor que hacerlo juntos, juntos con la dirección de Dios. Pero también es una invitación a ser responsables con lo que Dios nos confió. Te voy a leer este mismo capítulo 16, este mismo versículo del 16 al verso 27, que son prácticamente 11 versículos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y dijo su Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¡Wow! Oye, no importa qué tan buen negociante eres, no importa si tuviste 1, 2, 3, 4 o 5 talentos, lo que importa es qué haces con ellos. Esta última persona podemos ver que quiso ser muy hábil, muy corporativo para explicar y para justificar sus acciones y decir: ¿sabes qué, Señor? Incluso sé que eres bueno para las cuentas, sé que eres duro para... Según él lo quiso alabar, pero en realidad, ¿sabes? No se trata de cuán bonito hablamos o cuán buenos somos para convencer. Decía un dicho: hechos son amores y no buenas razones. Sería un buen ejercicio hacer un inventario de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué dividendos entre dones y talentos y capacidades hemos obtenido? ¿Cómo los hemos multiplicado? ¿Cómo los hemos compartido con otros? Cuando escuché que Vincent Van Gogh perdió una oreja en un ataque de locura, me pareció simplemente algo fuera de realidad. Tal vez este pintor no fue reconocido en sus tiempos, pero ese pintor holandés marcó la historia. Podríamos decir que fue un genio del pincel. Su hermano menor, Theo, que era con quien se relacionaba, fue un hombre de gran apoyo para su vida, incluso apoyo económico. A veces los que se dedican al arte en su tiempo no es bien retribuido. Pero sabes, ambos eran hijos de un evangelista, quien tuvo un llamado al pastorado. Van Gogh fue tocado por Dios y tenía una misión. No está malo pintar, pero sabes, no cumplió con la misión de Dios. Si de por sí trascendió en la historia, en la cultura, ¿sabes? Pudo haber trascendido más allá. Tal vez no hubiera perdido la oveja, hay varias historias de cómo la perdió, pero como sea, seguramente no lo hubiera perdido. No únicamente tenemos que afectar el ámbito cultural con dones y con talentos, con nuestras capacidades, sino en realidad tenemos que afectar de una manera espiritual y emocional, pero especialmente espiritual, porque el que tiene una relación con Dios y el que ha recibido perdón y salvación de Dios, tiene que hablar con otras personas, tiene que comunicar, porque tú y yo fuimos dotados y equipados para compartir buenas nuevas de salvación. Y tú y yo tenemos recursos, los que sean, pero tenemos recursos. Tú y yo tenemos que ser buenos administradores, decía que el pasaje de Pedro, de la multiforme gracia de Dios. Y un administrador es el que usa bien, el que maximiza los recursos que le han sido confiados. Y eso somos tú y yo, los administradores de Dios. Debemos de ser y de usar correctamente los recursos. Debemos ser buenos administradores. Pero no solo eso, no únicamente maximizar los recursos humanos, financieros, materiales, que esto suena multiforme. Una respuesta sencilla sería de muchas formas, porque decía que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, de las muchas maneras como Dios nos bendice, nos da cosas, nos equipa. Y muchas de las veces nos equipa de lo que no merecemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos ha confiado Dios? Oye, tenemos que poner en práctica este pasaje. Tenemos que multiplicar los dones que Dios nos ha dado. No importa si tienes un pequeño grano de mostaza, porque de hecho se compara con la fe, ¿no? Sabes, Dios ha ganado batallas con poca gente, con gente no capaz, con gente, sabes, incluso algunos no han sido guerreros. Pero Dios nos equipa y nos bendice y nos utiliza. Hay personas que han multiplicado sus bienes materiales o tal vez que salieron de la pobreza para cambiar su situación económica. Pero sabes, Dios nos ha confiado talentos a ti y a mí.
Y con lo que Dios nos ha dado, tú y yo podemos hacer grandes proezas. Porque es en el nombre de Dios, porque Dios nos equipa con lo que necesitamos. Y si Dios nos dio un talento, dos o tres, ¿sabes? Tenemos que potencializarlos, tenemos que maximizarlos. La iglesia cristiana bautista y a los creyentes en Jesús hemos sido dotados de talentos, confiados de talentos. Pongámonos en prácticas de una manera responsable y no solamente lo hagamos de vez en cuando, hagámoslo siempre. Y como tercer y último punto, la invitación es a ser conscientes del error de no ser productivos. Del verso 28 al verso 30 dice la letra: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay gente que piensa que estamos viviendo un infierno por esa lejanía a Dios. Y por supuesto, eso es el infierno. La gente que está lejana a Dios. Y podemos ver con lo que a veces enseña la sociedad o trata de convencer en la forma de hablar, de pensar, en cambiar una ideología sana por una ideología enferma, cómo la maldad sigue avanzando y podemos decir la gente está más lejos de Dios. Pero sabes, cuando no hay oportunidad de regresar, de dar marchas atrás, cuando vivimos un infierno eterno, es muy diferente. Y aquí habla de algo duro, lloro, crujir de dientes, tinieblas, el fuego. Toda la palabra de Dios, como dice Pablo a Timoteo, es útil para muchas cosas. Para redarguir, para instruir, para perfeccionar, para equipar. Nos ayuda a madurar espiritualmente, nos hace mejores personas. Yo en lo personal creo que la lectura en general es muy beneficiosa para el ser humano. De hecho, hasta el libro de números, hay gente que cuando llega el libro de números en la Biblia dice, espérame, ¿dónde me perdí? Pero también tiene una gran enseñanza histórica y nos da un porqué. Después de un tiempo la gente atacó o defendió o el porqué de algunas cosas. Bueno, el libro de Proverbios, que tiene sabiduría práctica para vivir mejor, es clasificado como sapiencial. ¿Sabes? Cuando tenemos contacto directo con Dios y con sus consejos, tenemos una mayor oportunidad de vivir de una mejor manera. Y ese es el plan de Dios. En Juan 10:10, al final, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabes? Dios quiere equiparte a ti y a mí para que seamos productivos, para que seamos mejores trabajadores, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores deportistas. Y es necesario que nos acerquemos a Él, pero que también seamos responsables con todo lo que Dios nos ha dado. De hecho, Santiago, el hermano de Jesús, dice que no únicamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Porque es bueno memorizarla, ¿sabes? Pero ¿de qué me sirve saberla, memorizarla, si no la pongo en práctica? A eso se refiere. Tenemos que poner en práctica los dones y talentos que Dios nos dio, porque Él nos equipa. Y tú y yo tenemos que ser responsables por ser productivos, por maximizar los recursos y por no vivir a la ligera, como no conformarnos con no dar fruto, porque de hecho eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Y sabes, cuando menos nos demos cuenta vamos a ser echados al fuego. No nos sirvió de nada. Dios nos recuerda que este mundo venimos a servir. Venimos a adorar a Dios. Y adorar a Dios se refiere a que todo lo que hagamos, pensemos y digamos sea agradable para Dios. Sirviendo, ayudando al pobre, a la viuda, al necesitado, amando la misericordia, haciendo justicia. Recordemos lo que dijo Jesús a la mujer samaritana. Dios está buscando verdaderos adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Y sabes, cuando tú y yo somos productivos con los dones que Dios nos equipó, estamos adorando a Dios. Hoy Dios nos desafía a ser productivos con lo que tenemos, a ser responsables con lo que Él nos confió. Seamos conscientes del error de no ser productivos, de no compartir a otros estas buenas nuevas de salvación, de no compartir a otros lo que tenemos. De hecho dice la Escritura, si tienes con qué ayudar a otro, no le digas ven mañana, ayúdale. Dios nos equipa para que seamos productivos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Espero que tú y yo seamos valientes y tomemos una respuesta a esto que Dios nos ha desafiado el día de hoy.